Hola, les habla el profe Yus. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a realizar un análisis de precio, un análisis de precio unitario, solo que lo vamos a hacer con un ejemplo de la elaboración de un sándwich. Entonces, vamos a ver cómo se determinaría el precio de un sándwich si uno tuviera pues los diferentes materiales para construirlo, ¿cierto? Para hacerlo. Pues un sándwich en su forma, digamos, más simple está compuesto por un pan, ¿cierto? Por dos rodajas de pan, una loncha o tajada de jamón o mortadela y una loncha o tajada de queso. Los, si uno ve digamos que la cuestión es que hay un número de sándwiches que alcanzan con las tajadas de pan, pero esto no siempre corresponde a las tajadas de queso o las tajadas de jamón. Es decir, el número no hay una estandarización, digamos, de la cantidad de tajadas de pan. Las bolsas vienen en diferentes tamaños y cantidad de de esas tajadas de pan, ¿cierto? Y igualmente los quesos y los jamones, ¿cierto? Entonces, digamos que a uno con la cantidad con una bolsa de pan, uno puede hacer un número de sándwich, pero no necesariamente ese número de sándwich eh, corresponde al número de tajadas de queso que hay aquí, ¿cierto? Es decir, ni al número de tajadas de, de lonchas de jamón. Entonces, por ejemplo, esta bolsa de pan tiene 16 tajadas, esa bolsa vale 4.190 pesos. Entonces, pues como son dos tajadas por sándwich, alcanzaría para 8 sándwiches. Si miramos, un, si un sándwich son dos tajadas, ¿cierto? Y dan 8 sándwiches, entonces, cuántas bolsas de ese pan se necesitan para hacer un sándwich? Entonces, la cuenta que haríamos sería considerar que son dos tajadas, un sándwich son dos tajadas, ¿cierto? Y que una bolsa tiene 16 tajadas, ¿cierto? Entonces, la división entre las dos tajadas y las dos tajadas de un sándwich y las 16 tajadas por bolsa, eso nos da 125 bolsas. Quiere decir que para hacer un sándwich yo necesito esta cantidad de bolsas, o sea, un octavo prácticamente de bolsa. Un octavo de bolsa vale, si una bolsa vale 4.190, ¿cierto? Un octavo de bolsa valdría 4.190 por 0.0125, que es un octavo, y eso nos da 523,75 pesos. Esto es lo que me gastaría yo de la bolsa en hacer un sándwich. Si hago el mismo ejercicio el jamón, entonces este jamón trae 10 tajadas y vale 6.990. Un sándwich, para hacer un sándwich, digamos, vamos a usar una sola tajada, entonces eso nos daría 8 8 sándwiches, ¿cierto? Nos saldrían de aquí y pues nos sobrarían dos tajadas. ¿Cuántos paquetes por sándwich? Entonces, para tener en cuenta que esas dos tajadas que sobran no las podemos utilizar, o si las utilizamos, pues las utilizamos, digamos, las partiríamos en 8 pedazos, ¿cierto? Y a cada sándwich le pondríamos un pedacito. Entonces, para calcular cuántos paquetes de jamón se necesitan por, por cada sándwich, entonces consideramos como si solamente eh, esto nos rindiera para 8 tajadas, ¿cierto? Porque las otras dos tajadas no las vamos a considerar. Entonces, quiere decir que
Si cogemos una tajada de sándwich entre 8 tajadas por paquete, ¿cierto? Entonces nos da otra vez 0.125 paquetes, o sea que los 6.990 por 0.125, ¿cierto? Que 0.125 paquetes por lo que vale un paquete nos da 873,75. Es decir, esto es lo que vale, esto es lo que vale un sándwich, ¿cierto? En términos del jamón, en términos del jamón. Hay que tener en cuenta que aquí entonces sobran dos tajadas y eso se consideraría el desperdicio. Aquí ese desperdicio lo estamos poniendo en el precio de alguna manera, ¿cierto? Porque solo consideramos 8 tajadas, o sea que esas otras dos tajadas no las estamos considerando. No las estamos, digamos, considerando como útiles para el sándwich, sino que sería un excedente ahí que le pondría. Si miramos el queso trae 8 tajadas, entonces nos coincide nuevamente con el número de sándwich, entonces tomaríamos que una loncha de queso entre 8 que trae el paquete, ¿cierto? Serían igualmente 0.125 y 6.790 que valen las 8 tajadas de queso por 0.125 nos da 848,75 pesos. Entonces, en materiales, pues nos gastaríamos, en pan nos gastaríamos 523,75 pesos, en jamón 873,75 y en queso 848,75. En total, en materiales, ese sándwich nos costaría 2.246,25. Sería el precio de los materiales de los sándwiches. Ahora, la persona que lo realiza, pues también tiene unos costos, ¿cierto? Que es lo que nosotros llamamos la mano de obra. Ujú. Entonces, necesitamos saber, para calcular la mano de obra, normalmente necesitamos saber cuánto tiempo, o sea, se calcula por tiempo, ¿cierto? Por hora de trabajo. Entonces, cuánto tiempo se demora una persona haciendo un sándwich y eh, cuánto vale la hora, digamos, de esa persona. Una persona, por ejemplo, para saber cuánto se demora una persona haciendo un sándwich, pues sería bueno hacer la medición, ¿cierto? Poner a la persona, hacer la, el sándwich y medir el tiempo que se demora desde que, digamos, que saca los ingredientes de las bolsas hasta que finalmente pone el sándwich ya terminado. Si fuera una sola persona que lo hace. Pues ahí se mediría los tiempos, igual que en la construcción se hace, ¿cierto? Midiendo los tiempos de, de ejecución de un PER para hacer la excavación. Entonces ahí se saca cuál es el rendimiento de ese obrero. Entonces aquí mismo tomaríamos como 6 minutos por sándwich el rendimiento. Y entonces en una hora, ¿cierto? 6 minutos de una hora son 0.1 hora, ¿cierto? Entonces yo divido 6 minutos entre 60 minutos que tiene una hora y eso nos da la cantidad de horas. Entonces es 0,1 hora lo que se demora la persona haciendo un sándwich. Ahora, ¿cuánto vale la hora? Entonces, digamos que esa hora valdría 5.870. Ese valor de la hora lo sacamos de considerar, por ejemplo, el salario mínimo mensual de un trabajador, teniendo en cuenta las diferentes prestaciones y eso, ¿cierto? No solamente el salario mínimo, sino todo lo que se le paga a un trabajador por durante un año, ¿cierto? Que son cesantías, vacaciones, eh, en la salud, la pensión. Entonces, todos esos aportes que se hacen se sumarían, en todo, durante un año se sumaría, se dividiría entre 12 y ese sería el valor del salario mensual, un salario integral que llama. Ese valor mensual
se divide entre 30 para saber el valor por día y ese valor por día, que en este caso son 46.161 pesos, se divide entre 8 horas, que es la jornada de trabajo de un trabajador en Colombia, y entonces eso nos dan los 5.870 pesos por hora. Si multiplicamos 5.870 pesos por lo que se demora en horas una persona en hacer un sándwich, lo que asumimos, pues, estimamos, entonces sería 5.870 por 0,1 y eso nos daría 587 pesos. Este sería el valor de la mano de obra. Entonces, los costos directos, o sea, los costos asociados a la fabricación del sándwich, como son los materiales, las herramientas que haya que usar y, y los equipos, de pronto la sanduchera, esas cosas que en este momento no las estamos considerando, más la mano de obra, eh, sería lo que conocemos como costos directos. Entonces, tenemos los materiales, que eran 2.246, la mano de obra, 87, y esas dos cosas sumadas nos dan 2.833,27. Ese es el costo directo del sándwich, lo que vale hacer un sándwich. Pero digamos que en la construcción y en cualquier otra actividad hay unos costos que se llaman costos indirectos, que son los costos asociados a la administración que se hace, a otros gastos, por ejemplo, como el local, los arrendos, los impuestos, la administración como tal de la persona, digamos, que supervisa, la secretaria, el mensajero, pues, en el caso de una obra, ¿cierto? Que tiene una cantidad de personas que trabajan allí y que no hacen parte directa de la construcción como tal, sino que son necesarias para que todo funcione, digamos, en la empresa constructora, pero no hacen parte directa de la construcción. Entonces, todo eso se denominan costos indirectos. Eso normalmente se maneja como un porcentaje, pues uno calcula todo eso, ¿cierto? Y lo ubica como un porcentaje del costo directo. Entonces, en este caso vamos a asumir una administración del 10% sobre los 2.833,27, unos imprevistos que tener ahí pues como un margen de error ahí con los imprevistos del 8% y una utilidad porque pues la gente trabaja, se supone que es un libre mercado, la gente trabaja para obtener una ganancia, entonces esa ganancia sería el 5%, que es independiente de la mano de obra como tal, que usted puede ser el mismo usted puede ser el dueño, digamos, de la empresa, el emprendimiento, ¿cierto? Y hacer las cosas usted mismo y cobrar como un sueldo por eso, pero además de eso, sacar una ganancia porque usted, digamos, invierte una plata, arriesga y eso, entonces eso hace parte, digamos, eso hace parte pues de la, de la, del libre mercado, de la libre empresa, ¿cierto? De la libre como tal. Entonces, el costo indirecto sería la suma de la administración, los imprevistos y la utilidad, ¿cierto? Que serían estos valores y eso nos da 852 pesos. Entonces, finalmente, el costo directo del sándwich son 2.833,27 y el costo indirecto son los 652 pesos, ¿cierto? Entonces, finalmente, la suma de estos dos nos da el costo total del sándwich, que serían 3.484,92. Ese es el valor del sándwich teniendo en cuenta los materiales, la mano de obra y los costos indirectos, o sea, la administración, los imprevistos y las utilidades. Entonces, siempre ese más o menos es el procedimiento que se hace para hacer el análisis unitario de cualquier ítem de una construcción, ¿cierto? Si fuéramos a calcular el valor de la fundición de un elemento de concreto reforzado, ¿cierto? Una zapata, entonces tendríamos en cuenta
todos los materiales que van ahí, el concreto, el acero, las formaletas, ¿cierto? Para hacer los moldes, las herramientas que se utilizan, la mano de obra, ¿cierto? Los obreros y cuánto se demora cada uno, pues, en hacer eh, la zapata, pero siempre con una unidad de medida, por ejemplo, que en este caso sería el metro cúbico de zapata, y entonces uno lo que hace es buscar cuánto se va de concreto en un metro cúbico, cuánto se va de acero, cuánto de todo lo que hay que hacer de formaleta representa un metro cúbico, eh, representa hacer un metro cúbico, y lo mismo cuánto vale hacer un metro cúbico de esa zapata para el obrero. Entonces todo eso se junta para finalmente determinar el precio unitario. Y de ahí ya también se calcula, digamos, cuánto valor de eso, ¿cierto? En porcentaje representa los costos indirectos, que es pues todo lo que tiene una obra, ¿cierto? De impuestos, de la secretaria que hace los pedidos, hasta el vigilante, ¿cierto? Que tienen que estar allí en la obra, los los ingenieros, el personal técnico y demás. Entonces, eso se cuantifica para determinar el valor de la administración, y pues por lo regular se tienen en cuenta unos, unas utilidades y unos imprevistos. Y finalmente eso nos da el costo total de cualquier actividad. Muchas gracias.